Estamos con Vicky Dávila, primero que todo, porque hay tanta gente. Vicky ha escrito este libro. Cuéntanos un resumen corto, la temática. No, simplemente es la historia de una periodista, yo, 33 años en el oficio, una colombiana común y corriente que nació en un pueblo como la mayoría de ciudadanos colombianos, en unas circunstancias muy difíciles, que ha tenido oportunidades, que ha podido cumplir sus sueños y que hoy está luchando para que millones de colombianos más puedan cumplir los sueños como yo pude hacerlo. Vicky es precandidata a la presidencia de Colombia. Cuéntanos un poco cómo va el tema. No, estoy trabajando, yo no vengo del sistema político, no tengo un partido, no estoy en la búsqueda de un aval de un partido político, sino buscando el aval de los ciudadanos, estoy luchando, estoy convencida de que en Colombia podemos cambiar el rumbo. Lo han podido hacer países como Ecuador, como Salvador, como Argentina. Estados Unidos también está viviendo una transformación, yo sé que Colombia también lo va a hacer. Bueno, mándale un saludo a la colonia colombiana en España, que somos muchos. Bueno, un abrazo muy especial y lo más importante es que estamos luchando aquí con los ciudadanos para que ustedes, el día que quieran, si se fueron por falta de oportunidades, si se fueron porque estaban amenazados, si se fueron porque ya no tenían ninguna ilusión, puedan regresar, puedan volver, puedan estar aquí el día que quieran porque este siempre va a ser su país. Muchas gracias, Vicky. Gracias. Un beso. De decir la verdad. Quiero decirles que estoy emocionada, feliz, rodeada de mis hijos, mi esposo, mi familia, mi mamá, mis hermanos, mis amigos, mis colegas y ustedes, el público que nunca, nunca, nunca me ha dejado sola. Que Dios les pague por estar aquí hoy. Dios la bendiga. Y antes de iniciar, yo creo que a ustedes les entregaron este cuadernillo, ¿verdad? Es un regalo del Planeta, de la editorial Planeta. Este capítulo especial del costo de decir la verdad es tal vez el más o uno de los más importantes. José, venga. Usted que no quería venir, venga, venga. El capítulo se llama, ya les digo, estoy temblando y todo. José me devolvió la esperanza. Y José, te hago entrega de este capítulo con todo nuestro amor. Te queremos mucho. Aplaudan duro porque si no, no se sienta. Muy bien, entonces, Simón es mi hijo mayor, Salomón mi hijo menor. Y claro, es para mí un honor, un gran orgullo que Simón haga parte, como toda mi familia, pero hoy sea protagonista también de mi historia, de nuestra historia. Y el costo de decir la verdad, Simón. Se pueden decir Vicky Dávila, no importa. Gracias a todos ustedes por venir, primero que nada, gracias porque sé que todos ustedes que están acá siempre han acompañado a mi mamá en su camino y eso siempre se los voy a agradecer yo como su hijo. En cuanto al costo de decir la verdad, digamos que como una idea general y para que lo tengan en cuenta y sepan más o menos lo que se van a encontrar en ese libro, simplemente es la historia detrás de un nombre, ¿sí? Muchas veces no sabemos que las personas que son reconocidas han tenido un camino largo que recorrer y la verdad es que puedo decir que el camino de mi mamá ha sido un camino que ha sido muy difícil, con muchas dificultades pero también con muchas alegrías, así que los invito a que se adentren en esa historia y la conozcan mucho más a fondo, así como lo hago yo. Gracias. Pues ya nos tocó sentarnos, Simón. Adelante. Vamos a comenzar. No puedo regañar en caso tal, ¿no, doctor Riveros? Pero no. A ver. Entonces, empezando por el
principio de todo. ¿Sí? Supimos, o supe, al leer el libro, que te ibas a llamar Centuria Dávila. ¿Tenemos que empezar por ahí? Lastimosamente sí. Usted me dijo pregunte y yo pregunto. Por favor. Entonces te ibas a llamar Centuria Dávila. Cuéntanos cómo fue la historia detrás de ese nombre y quién te rescató al final del día de ese nombre. Bueno, pues la verdad, Simón, es que sí, yo me iba a llamar Centuria. No sé qué hubiera sido de mí si tuvieran que decir Noticias RCN con Jorge Alfredo Vargas, Carlos Antonio Vélez y Centuria Dávila. Jorge Alfredo está por aquí. ¿Dónde está Jorge Alfredo? Jorge Alfredo, un aplauso para Jorge Alfredo. Inés María, todo, muchas gracias por estar hoy aquí. Nena, Darcy, gracias. Pues lo cierto es que mi mamá quería que yo me llamara María Fernanda. Y bueno, como ocurría en esas épocas, mi papá, ellos vivían en Buga, y llegó el momento del parto. Mi mamá 17 años, mi papá mucho mayor, y se fueron al hospital de Buga. Y resulta que pues había un paro y me llevaron y nací en Tuluá. Mi papá deja a mi mamá en el hospital y se va de farra con amigos. Al otro día llega muy orondo a las 2 de la tarde y pues yo ya había nacido. Y le dice, Luzaida, la niña se va a llamar Centuria. Y mamá, ¿qué? Gustavo, yo quería que le pusiéramos María Fernanda. Se va a llamar Centuria. Bueno, yo hasta ahí yo era Centuria. Y entonces el padre pregunta con la niña pues calvita ahí, lista para el agüita, ¿cómo se va a llamar la niña? Y mi papá, Centuria Dávila Hoyos, padre. Y dice el padrino, ¿qué? Gustavo, por Dios, ¿cómo te vas a tirar la niña? No, padre, póngale Victoria. Y contesta la tía Ida, que es la hermana mayor de mi mamá, que era la madrina, Victoria Eugenia. Y ahí me salvaron, me salvaron. Bueno, ya que mencionas a tu papá y digamos el papel que jugó en tu casi bautizo de Centuria, me pude dar cuenta cuando leí el libro, y sobre todo en esa época era una sociedad pues digamos que demasiado machista, más que ahora incluso, era digamos otras épocas, y mi abuelo, tu papá, pues era una persona que era machista, ¿sí? Y en ese contexto pues vivían en la casa según entendí en el libro, ¿sí? En ese sentido también nos cuentas que él quería que tú fueras, que su primer hijo fuera una niña, quería que tú nacieras. Entonces yo quiero preguntarte, en ese contexto tan machista, ¿por qué crees que él anhelaba tanto tener una niña? Pues Simón, lo primero es que eso me marcó inmensamente. Eso me marcó. Cuando supe que mi papá, siendo así como lo estás describiendo, le decía a mi mamá fue y le dijo, ay Gustavo, estoy esperando un bebé. Y él le dijo, tiene que ser niña. Mi mamá, tiene que ser niña, y si no es niña, no es mío. Y mi mamá, Señor de los Milagros, por favor, mándame una niña, te lo pido, Señor de los Milagros. Y pues mi mamá no hizo sino, ella se dio cuenta que estaba embarazada de mí a los 5 meses, ¿no, mami? Se pasó 4 meses pegada de rodillas al Señor de los Milagros. Y entonces, pues nace la niña. ¿Por qué ha sido importante? Porque eso me empoderó. Eso me mujer es una berraquera. Y que uno es igual a cualquiera otro. Y que uno puede hacer lo mismo que el otro. Y que uno puede luchar. Y que uno puede lograr sus sueños y sus objetivos. Saber que él, que ya no está, que cometió errores, que lo perdoné, que lo amé y que lo amo. Saber que quería que yo naciera es tal vez uno de los motores más grandes para salir adelante en mi vida. En tu primera comunión, perdón. En la primera comunión fue tremendo. Mamá, no se asuste. Mami, levante la mano para que sepa que usted es mi mamá. Levántela. Eso, mire, mi mamá. La mujer más valiente que yo conozco. La más berraca y echada para adelante, la que nos crió y nos sacó adelante.
Pues resulta que llegó la primera comunión. Y listo, mamá Carmen, mi abuela, la mamá de mi mamá, me hizo el vestido. Ella era costurera. Me hizo el vestido divino, me llevaron a la basílica, la cosa, bueno, la confesión, la hostia, y nos fuimos a Bugala Grande, donde nosotros vivíamos en una finca. La casa era de bareque, había vacas, caballos, gallinas, cerdos, palos de ciruela, de guanábana, maíz, pasto. Y mi papá era el capataz de la finca, el mayordomo, y le tocaba todos los días ordeñar. ¿Vieron el otro día que yo estaba ordeñando? Se pusieron todos bravos que porque yo ordeñé, pero es que yo ordeñaba. O sea, y entonces resulta que estando en esa situación, pero usted qué era lo que me estaba diciendo, a lo de la primera comunión, llegamos allá, es que me desvié por la ordeñada. Llegamos allá a la primera comunión, había Coca-Cola, traguito, musiquita, las tías, los tíos, pum, pum, pum. Y de pronto se armó la que ya sabemos. Mi papá empezó a disparar. Y eso, todo el mundo salió corriendo, los tíos, las tías, todo el mundo rodaba. Ni les cuento los detalles para que no se lo pierdan en el libro. Lo único que les voy a decir es que ese día, a las 12 de la noche, solo recuerdo la imagen. Yo con mi vestidito de la primera comunión, mi mamá, Pachito, mi hermanito, y todavía no habían nacido los demás. Y nosotros allá en la policía para que soltaran a mi papá. Mi mamá hizo que soltaran a mi papá, después de semejante cosa que hizo. Pero no se lo pierdan en el libro. Eso fue tremendo. Como fue tremendo, imagínense que mi mamá luego me contó que es que yo lloré en la barriga. ¿Ustedes pueden creer eso? ¿Ah? ¿A alguien le ha pasado aquí? Pues yo lloré estando en la barriga de mi mamá. No me creen, ¿no? Mamá, ¿cierto? Sí. Resulta muy rápido que dizque mi mamá estaba solita, mi papá andaba otra vez de farra. En la oscuridad del cuarto oyó que un bebé lloraba. Y ella empezó a ver, pero ¿dónde está llorando ese bebé? Pues cuando se dio cuenta, estaba llorando yo en la barriga. Mi papá llegó tomadito. Ella como pudo, se organizó, se vistió, salió corriendo para donde mamá Carmen, mi abuela, y le contó. Ella tenía como 8 meses de embarazo. Y resulta que mi abuela le puso la mano en la barriga y le dijo: Luzaida, nunca le cuente esto a nadie. Eso quiere decir que usted va a tener un hijo o una hija que le va a ir muy bien en la vida, que va a brillar. Yo no sé, ¿se habrá equivocado? Aplaudan a mi mamá. Cuando la leí me dio mucho dolor, o sea, realmente se me salieron las lágrimas cuando la leí. Y después de todos esos episodios que tuvo que padecer mi mamá Luzaida con tu papá, quiero que tú me cuentes, porque también sale en el libro, que llega un momento en el que tú lo enfrentas y llega un momento en el que tú tienes que decir: ya no puedes seguir esta situación. Cuéntame cómo fue ese proceso y cómo sacaste el valor para enfrentar a tu papá. Pues mire, la verdad, Simón, yo creo que muchas mujeres hoy siguen viviendo la violencia de sus maridos, de sus parejas, de sus novios. Esa es una realidad. Y lo que le pasó a mi mamá, o lo que nos pasó en la casa, pues no fue la excepción. Muchas veces la vi golpeada, llorando, triste. Recuerdo que muchas veces nos tocó salir corriendo, huyendo de mi papá. Y mi mamá con su bebecito, ya había nacido Alvarito, que por aquí está Alvarito, mi otro hermanito también. Y mi mamá con Alvarito cargado, Pachito de la mano, y yo siempre corriendo, levantándole el alambre, porque yo era la grande. Muchas veces cuando mi mamá estaba en una circunstancia de esas, me llevaba a un rincón y me decía: míreme, estudie para que no le pase esto. Yo aprendí muy bien
que yo tenía que ser una mujer independiente, autosuficiente, que no me podía dejar de nadie, que tenía la obligación moral con mi mamá de superar eso que a ella le había pasado. Mi papá a nosotros nunca nos tocó. Yo salí. Apenas llegué allá, lo miré y le dije: papá, usted es un... Eso que dice Petro. Y entonces, imagínense cómo se puso de furioso. Y se me vino encima en el parque como si me fuera a pegar. Y yo me le paré enfrente, yo era mucho más chiquita, mi papá era grande, corpulento. Y me dijo: ¿le dijiste a tu papá la palabra de Petro? Y entonces le repetí, le dije: sí, usted es un tal y nunca más usted se va a volver a meter con mi mamá. Porque mi mamá ya tiene quien la defienda y soy yo. Y nunca más. Sí, le armaba rabietas, pero cierto, mami, nunca más se la volvió a montar a mi mamá. O sea que uno sí puede defender a la mamá, las mujeres sí nos podemos defender y no nos tenemos que dejar de los machos alfa. No, señor. Ibas a concursos, ensayabas mucho con una disciplina pues que siempre te ha caracterizado. Y me llamó mucho la atención una frase que pues la voy a leer para que tú nos la expliques. Y es la siguiente, que aparece cuando te diste cuenta que lo que querías ser era periodista y no cantante. Y dice así: no tengo duda alguna de que en mí hay un artista que no dedicó su vida al arte, sino que el arte la transformó. Entonces, yo quiero que nos expliques de qué manera el arte fue que te transformó y te preparó para el camino que empezaste a recorrer de ahí para adelante. Fue muy importante. Mi papá era cantante de tango, Simón. Cantaba muy, pero muy bien. Y yo le saqué a él el talento de tener una buena voz para cantar, para hablar. Eso mi papá era súper churro. Parecía como un actor de cine de la época. Lo que sí tenía mi mamá era buen gusto. El hombre era lindo. Y resulta que a los 9 años, bueno, mi papá se la pasaba enseñándonos la escala musical, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bueno, nos enseñaba: el mirlo perdió el pico, ¿cómo podrá picar? Ta, 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 y nos ayudaba a aprender la respiración. Y resulta que a los 9 años canté por primera vez en la plaza del pueblo de Bugalagrande. Canté Juan Charrasqueado. ¿Ustedes saben Juan Charrasqueado? ¿Cómo es? Vengo a contarles un corrido muy mentado, lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor. ¿Qué tal? Y resulta que se me olvidó la canción. Y empieza el guitarrista con ese parque lleno, porque allá, aunque estuviera lloviendo, se llenaba. No como acá. Y resulta que empieza el hombre, purrumba, pumba, pumba, todos llevan a enterrar, y yo purrumba, y me acordaba de la letra. Así fueron pasando los años. Luego me gradué en gramática musical y solfeo. La primera vez que aparecí en la televisión fue con J. Mario Valencia a los 12 años, cantando en la televisión en Bogotá. Y así sucesivamente. ¿Qué aprendí? Aprendí a querer a la gente. Por eso los que ahora se aterran porque yo voy por Colombia, porque me abrazo con la gente genuinamente, porque quiero a la gente, pues están fritos. Es que en realidad lo estoy haciendo desde que era muy, muy niña. ¿Qué me dejó? Me dejó la sensibilidad, me dejó la posibilidad de pararme frente al público, de quererlo desde que era una niña, y me enseñó que la vida va más allá de lo que uno ve. Siempre más allá hay algo, y ese algo siempre, siempre es más bonito. Digamos que antes de adentrarnos en tu carrera profesional, que ha sido extensa, la última pregunta que te quiero hacer respecto de ese ámbito un poco más personal es: le dedicas un capítulo entero a tu hermano Pacho, mi tío Pacho, y
me doy cuenta que para ti la hermandad es algo, digamos, y tu relación con tus hermanos es algo muy importante, y según como lo cuentas en el libro, también has sido una especie de mamá para todos ellos. Entonces yo quiero que nos expliques qué es lo que significan tus hermanos en tu vida. Es muy sencillo. Soy muy familiar. Mi mamá nos enseñó a ser tan unidos como yo quiero que tú seas con Salomón. Cuéntales que yo muchas veces te siento con Salomón y te digo, si a usted le va mejor, le ayuda a él. Si a usted le va mejor, le ayuda a él. ¿Sí o no? Es cierto. Porque toda la vida eso fue lo que nos enseñaron, pues nos enseñó mi mamá, también lo vi en la tía Ita, la hermana mayor de mi mamá, siempre ayudando a sus hermanos. Son Mateo, Camila, Alvarito y Pachito. Pachito es músico, es espectacular. Como es el que me sigue, yo soy la mayor, pues fue con el que me tocó revolcarme, pelear, jalarme el pelo, y somos entrañablemente unidos. Yo digo que a todos mis hermanos, a los que quiero en parte como unos hijos. A Pacho lo quiero, además, como ese hermanito con el que pude cumplir el rol de hermanito. Y su sensibilidad, lo que le ha pasado en la vida, hoy ojalá estuviera aquí con nosotros. Yo sé que cuando lean el libro van a entender por qué les digo estas palabras. Tal vez es el mejor de nosotros 5. Tal vez es el corazón más limpio y más puro de nosotros 5. Y los amo profundamente a mis hermanos. Trabajabas mientras estabas apenas empezando a estudiar en la universidad, sin sueldo, también te tocaba dar clases de religión en un colegio. Pero con usted he sido muy mala profesora.